Muy buenas alumnos y alumnas, vamos a comenzar nuestra clase digital de grandes personajes de la historia del arte cuarta parte. La clase de hoy está dedicada a Darío de Regoyos, el impresionista español. Desde su juventud, Darío de Regoyos rechazó los formalismos y todo tipo de restricción que limitara su manera libre de entender el arte. Su amigo, el gran violinista y director de orquesta, Enrique Fernández Arbós, lo describe a Regoyos contradiciendo a su padre, que quería que su hijo se convirtiera en arquitecto o en un hombre de ciencias en vez de pintor, pero Darío de Regoyos no le hizo caso. Cuando Darío de Regoyos inició su formación como dibujante con Carlos de Aes en la Real Academia de San Fernando de Madrid, descubrió que el paisaje tan denostado en aquellos años era lo que a él le interesaba, pero pronto entendió que nuestro país estaría limitado por la presión de los autores consagrados y la academia ejercía también presión sobre esos artistas. De ahí que Darío de Regoyos tomará la decisión de marcharse a Bélgica, donde tuvo la oportunidad de formarse en dibujo, estudiando la figura humana en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas. En Bruselas comenzará la carrera de Darío de Regoyos. Así que vamos a comenzar. En su pintura convergen dos temáticas, por un lado el paisaje y por otro lado el retrato. Su formación como retratista fue muy completa y dio como resultado la existencia en su trabajo de retratos o temas de interiores, pero Darío de Regoyos fue un incondicional del paisaje. En la Real Academia de Bruselas le dejaban libre, se les permitía salir para pintar al aire libre o plein air, y uno de los que fomentó ese aprendizaje al aire libre fue el profesor que tuvo de paisaje Darío de Regoyos en esta Real Academia de Bruselas, Joseph Quinox. Quinox fue su verdadero maestro, entendió sus inclinaciones hacia el paisaje y le aconsejó que tuviera un solo maestro, la naturaleza, y que fuera fiel a ella. El uso de la espátula fue para Darío de Regoyos la técnica más adecuada para captar impresiones instantáneas de la naturaleza. Para esos efectos de luz que le interesaban necesitaba de esa espátula y no de la precisión del pincel. Dentro de sus temas de naturaleza realizados con esta técnica están las salidas y puestas de sol, los días nublados, los nocturnos, los vendavales o aguaceros, y aunque es verdad que la técnica de la espátula fue su preferida, también utilizó otras técnicas como el pincel, el grabado o el pastel. Otro aspecto importante de sus cuadros es el formato. Darío de Regoyos formó parte un tiempo del grupo de los 20, del cual luego os hablaré un poquito más. Este grupo estuvo en activo entre el año 1884 y el año 1893. Los miembros de este grupo fueron sometidos a críticas muy severas por parte de la prensa conservadora de Bruselas, de las que no se salvó, cómo no, nuestro artista. Entre esas críticas figuraba objeciones al tamaño reducido de las obras expuestas, razón por la cual se obligó a pintar a este grupo en grandes formatos para los salones y que pudieran vender algunas de sus obras. De ahí que las obras de Darío de Regoyos en un principio fueran de mayor tamaño, pero los grandes formatos era lo opuesto a su forma de crear, ya que le exigía encerrarse en su estudio, cuando a él lo que le interesaba era situarse frente a la naturaleza y captar sus manifestaciones. Por eso las obras de Darío de Regoyos son de pequeño y de mediano formato, y lo que va a ser es muy escaso los bocetos, porque a él le gustaba pintar directamente al aire libre, no hacía una preparación de cuadro que necesitara una serie de bocetos, y de ahí que nos encontremos muy pocos bocetos y sus obras sean de ese formato reducido. En cuanto a la temática, hay que observar que los paisajes son el motivo más importante para Darío de Regoyos, son los más frecuentes y entre ellos los que contienen efectos de luz son sus preferidos. Existe otra temática importante dentro de la obra de Regoyos, que es la pintura filosófica, casi simbolista, que en su obra perduró durante años y constituyó la serie dedicada a la España negra. La amistad desde sus primeros años, como luego veremos en Bruselas, con el poeta belga Émile Bernard
Esther Haren reforzó este aspecto de su trabajo sobre la España negra. Desde el año 1882 visitaron nuestro país algunos pintores belgas y críticos de arte, guiados por Regoyos, y recogieron duras palabras contra las corridas de toros, que demostraban la idea de la España que se tenía en el extranjero. Pero para Regoyos había otra España que debía conocerse, la España austera, tradicional, trabajadora, religiosa y sufrida que se podía ver en los pueblos y en el que la mujer tenía un papel importante como soporte de la tradición espiritual y familiar. Regoyos estaba en contra de la visión de España de la pandereta, castañuelas, mantillas y toreros, sino que España recogía otros valores, o mejor dicho, escondía otros valores. Regoyos va a escribir el libro de la España negra, un libro del cual luego os hablaré también, y un libro que va a estar ilustrado también por el propio Darío de Regoyos. En ese libro vamos a ver esa España diferente, esa España que Darío de Regoyos quería mostrar al mundo. La obra más importante de esta temática de la España negra, y que luego me volveré a referir otra vez, es esta que se titula Noche de Difuntos, del año 1886, y que representa el cementerio de San Sebastián al anochecer, en el que solo hay mujeres cuidando de las tumbas y haciendo compañía a sus seres queridos. En este tipo de temática, la mujer va a ser la protagonista abrumadora. Esta obra, propiedad del escultor Paco Durrio, titulado Las hijas de María, del año 1891, recoge únicamente a mujeres de negro con su escapulario de madrugada, esperando la salida de la Virgen de una iglesia de San Sebastián. Esta serie, dedicada a la España negra, donde nos muestra la pesadumbre, el dolor y el esfuerzo social, con la mujer como mejor testimonio de estos pasteles, óleos, acuarelas, dibujos y grabados, se va a insertar curiosamente a lo largo de la obra de Darío de Regoyos entre paisajes llenos de coloridos, para que veas que Darío de Regoyos nos muestra esta España negra, pero por otro lado nos va a mostrar una España completamente diferente a través del paisaje. La producción de paisaje va a ser luminoso y además lo va a hacer con unas técnicas diferentes, va a pasar de una técnica puntillista a trabajos impresionistas. Dentro de la temática crítica, con lo popularmente aceptado como lo eran las corridas de toros, Darío de Regoyos va a pintar este pastel titulado Víctimas de la fiesta, del año 1894. Nos está mostrando el triste aspecto de muchos de los caballos muertos por los toros durante las corridas, una imagen a la que el público no tenía normalmente acceso y que Regoyos quiso mostrar a pesar de su impopularidad, sobre todo en España, y también a su dramatismo. La disminución de este número de obras, de esta crítica, sobre todo a las corridas de toros, pero sin llegar a su desaparición, se va a producir a partir del año 1897, aconsejado por su gran amigo, el impresionista francés Camille Pissarro. Camille Pissarro le dijo que abandonara este tipo de temática para centrarse en el paisaje. Además, Camille Pissarro se ofreció a hablar a favor suya al galerista Durán Ruel para que acogiese las obras de Regoyo en sus salas. En ese año 1897 va a comenzar el lanzamiento de la obra de Darío de Regoyos. Esta obra, titulada Viernes Santo en Castilla, del año 1904, nos resume lo que es Darío de Regoyos. Darío de Regoyos es un artista cuya trayectoria pictórica estuvo influenciada por las vanguardias europeas y al mismo tiempo se trata de un personaje profundamente español, muy apegado a la tradición artística de su país. Por ello, sus obras son una suma de impresionismo, puntillismo o incluso expresionismo, y todo ello mezclado con un toque español propio de finales del siglo XIX. Este cuadro se puede dividir en dos planos separados por el viaducto. En el primer plano se percibe un color ocre, donde deambulan en un camino sin pavimentar una cofradía de religiosos, y en el segundo plano vemos un tren que está pasando por este viaducto. En el tren distinguimos la locomotora de vapor llevando atrás lo que parece ser un vagón de carga y otros vagones de pasajeros. El tren seguramente es un valor alegórico, que este paso del tren nos remitiría, ¿no?, a la entrada de la modernidad en España. La cofradía de los religiosos alude al hecho de que se trata del Viernes Santo, por lo que nos informa además el título. El Viernes Santo es ese día de la pasión y de la muerte del Señor. Además nos habla del ayuno como participación en su sacrificio. Hay que mostrar el sufrimiento para arrepentirse. Además, el título del cuadro
nos hace referencia a Castilla y esa referencia es la base rural española. Pero es que además Castilla no solamente se percibe a través del propio título, sino que se percibe a través de su incomparable paisaje lleno de ocres. Esto y la presencia de los monjes nos hace referencia a lo que nos habló Unamuno cuando nos llama o cuando llama a estudiar la intrahistoria, es decir, la historia a través de las costumbres y también del paisaje. El otro tema importante del cuadro es el ferrocarril. El ferrocarril como fuerza extraordinaria de progreso y comunicación, cómo atraía a las mentalidades abiertas y a la gente que quería viajar. Y esto coincidía con el propio Darío de Regoyos. Darío de Regoyos tenía una mentalidad abierta, pero siempre tuvo una actitud nómada durante toda su vida. Es decir, él se movía de un lado a otro y el tren le proporcionó precisamente ese nomadismo. Además, el tren simboliza un viaje hacia el optimismo. La igualdad de los tamaños del tren y de la cofradía crea un equilibrio, una distribución dentro de estos dos bases o de estas dos bases fundamentales dentro del cuadro y dentro del espacio, de manera que conforman una armonía en el conjunto de la composición pictórica. Dentro de esta primera parte de la clase de Darío de Regoyos estoy dando una serie de pautas sobre sus características, la temática, la técnica, para que luego entendáis mejor el personaje de Darío de Regoyos, que no es un personaje fácil. Primero porque la documentación que tenemos en la actualidad en España, sobre todo a través de los libros, es muy escasa. Hay mejores publicaciones en francés que en este caso en castellano, porque él tuvo mucho éxito en Francia y también en Bruselas, y algunas veces es un poquito complicado poder explicar algunos de estos personajes debido a la falta de libros, ¿no? Para que se haga un poquito más fácil. En esta obra que os enseño aquí, titulada La calle de Alcalá, del año 1892, os hablo de sus primeros ensayos puntillistas. Los ensayos puntillistas de Darío de Regoyos comienzan en el año 1887 y un factor decisivo en Regoyos para introducirse en el puntillismo fue el hecho de que unos cuantos miembros del grupo de los 20 se decidieron por este estilo, siguiendo los pasos de Seurat. Para Regoyos suponía un paso del preimpresionismo al posimpresionismo y situarse por fin en la vanguardia. El puntillismo fue rechazado por los ortodoxos del arte en Bélgica y Regoyos y su grupo de amigos se convirtieron de nuevo en foco de críticas y objeciones. Sin embargo, para la historia del arte español fue un paso decisivo, al ser el único pintor español que fue puntillista en tiempo real, formando parte del grupo de impresionistas belgas conocidos por Seurat y por este puntillismo. La obra puntillista de Seurat comenzó a ser expuesta en Bélgica a partir del año 1892, del cual data esta obra titulada La calle de Alcalá, pero solamente durará esta etapa puntillista de Regoyos hasta el año 1895, no siendo muy larga, pero vamos a ver cómo tenemos a un pintor español que se agarra al puntillismo en un momento real, en un momento contemporáneo y no posteriormente. En este cuadro titulado El paseo de Alerdí-Eder del año 1894, Darío de Regoyos nos muestra las características claras del puntillismo. El paisaje se representa sin volúmenes, planos. Recordamos que el puntillismo no busca una representación real de la luz y del color, sino la desfragmentación física del color. La iluminación y los colores no son reales, son base a un estudio científico de ese color. Hay algo fundamental en la pintura de Darío de Regoyos y es siempre la utilización de la figura humana en el paisaje. En este caso, podemos ver a una figura andando por el paseo. Al representar la figura en negro, llama la atención del espectador. El espectador va hacia ese personaje, que además parece que, bueno, pues no se detiene, que sigue andando por este paseo a pesar, ¿no?, de este día un poquito marcado en el cuadro a través de este mar picado golpeando las olas. La obra Las redes es uno de los ejemplos del puntillismo, es del año 1893 y fue expuesta por primera vez en el Salón de los Independientes de París. Muestra a unos hombres apoyados en un muro bajo, desde donde contempla las redes atadas a un mástil que parecen suspendidas en el aire. La originalidad de la obra radica tanto en la propia composición como en el modo minucioso con el que cada elemento es trabajado, así como en la combinación de distintos tonos en cada zona. Esta es probablemente la mejor
mejor obra puntillista de Darío de Regoyos. Las razones del corto periodo de su pertenencia al puntillismo estricto se debe a la imposibilidad de pintar con esta técnica al aire libre, ya que el tiempo necesario para llevar a cabo una obra puntillista era muy superior a lo que era una obra plein air. Entonces, a Darío de Regoyos este tipo de técnica no le terminaba de gustar. Él quería pues pintar al aire libre y no quería esa obligación de quedarse mucho tiempo en el estudio. Sin embargo, comprendió que su empleo de manera parcial le sería muy útil para conseguir texturas y matices de luz, así que nunca abandonaría totalmente esta técnica. Vamos a ver en algunas obras que parte de la obra es impresionista, pero en algunas de las zonas está utilizando el puntillismo. Es muy interesante porque mezcla estos dos estilos. Hay un tema interesante dentro de Darío de Regoyos, que es la destrucción de sus óleos. La decepción que llegó a sentir por los trabajos sobre la España negra hizo que Darío de Regoyos rompiera algunos de sus cuadros, además cuadros de grandes dimensiones. Entre ellos se encontraban lienzos como La Confesión, que figura reproducido en la primera versión de su libro La España negra, pero luego Darío de Regoyos, el cuadro, pues al final no le terminó de gustar, le terminó de gustar esa composición y al final el cuadro se lo cargó, desapareció, pero afortunadamente como tenemos el libro de la España negra nos permite saber cómo era ese tipo de obras. No hay que olvidarse que además el libro de la España negra lo va a terminar en el año 1898. Estamos hablando de un año un poquito complicado. Es la crisis del año 1898, la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas, y lo pone a la venta en el año 1899. Claro, estas obras que aparecen dentro de la España negra nos están marcando, pues cómo era esa España, la crítica que se estaba haciendo a esa España y después, pues esa especie como de corriente regeneracionista de España. Entonces, Darío de Regoyos, además en ese momento, nos está mostrando obras, en este caso, de la realidad de España, de esa España oscura, de esa España tradicional y que va, pues de la mano de esa crisis del año 1898. Entonces, llegó un momento que Darío de Regoyos tuvo una especie como de crisis mental dentro de esas obras de la España negra y decide romper algunas de ellas para desgracia del público actual. A partir del año 1897, su pintura se inclina hacia el impresionismo, abandona el puntillismo y esto afectó definitivamente a su pincelada. Los colores, sobre todo con la presencia de malvas, dan como resultado obras impresionistas de extraordinaria calidad y dotadas de una maravillosa representación de la naturaleza. Siempre tuvo la idea de pintar el paisaje con la presencia humana y también interiores y retratos. Incluso llegó a experimentar con la evolución simplista de las figuras, como podéis apreciar en esta obra titulada El mercado de Dax y que luego le haré un pequeño homenaje. Si Darío de Regoyos es singular por algo dentro de los pintores españoles de finales del siglo XIX es por las relaciones internacionales, por su participación en círculos artísticos de vanguardia, tanto belgas como franceses, y por la relación con la música y la literatura. Una vez iniciado ya el siglo XX, esta singularidad de Darío de Regoyos va a desaparecer con la llegada de artistas españoles a París que llegarán a ser mundialmente conocidos, como Picasso, Dalí o Miró, y otros que van a desarrollar su actividad artística directamente en Francia. Darío de Regoyos nació en Ribadesella en el año 1857 y fue el menor de 5 hijos que tuvo la familia Regoyos. Su padre era técnico ferroviario y acabó la carrera de arquitectura en la Real Academia de San Fernando de Madrid. Más tarde se hizo ayudante de obras públicas. Estuvo a cargo de las obras del tramo de la vía férrea a su paso por Ribadesella y además de llevar a cabo el ensanche urbanístico de la ciudad, diseñó y construyó la iglesia parroquial de Santa María de Colombres, que es la que estáis viendo a la izquierda. Con esto os digo que Darío de Regoyos nace en Ribadesella por casualidad. No es que su familia fuera de Asturias, sino que su padre, en este caso lo que os digo, la trayectoria la tenía en Madrid, pero por tema de trabajo se tuvieron que ir a Asturias. Como os comentaba, a la izquierda tenéis esta iglesia proyectada por el padre de Darío y a la derecha tenemos la casa familiar de Darío de Regoyos en Ribadesella. La estancia de la familia en Ribadesella acabó en el año 1858. Darío tenía 1 año y se marcharon a Madrid. Su padre se incorporó como profesor ayudante
de la recién creada Escuela Especial de Ayudantes de Obras Públicas de Madrid, y la formación de Darío de Regoyos sería en Madrid. La estancia de Regoyos en Madrid fue cómoda gracias a la notable posición de su padre. Hizo frecuentes viajes con su familia a Granada, Aranjuez, Sevilla o San Sebastián, y será cuando conozca en el año 1879 a su gran amigo Enrique Fernández Arbós. El padre de Darío de Regoyos murió cuando él tenía 18 años, y es que esto es un punto importante de inflexión, porque su padre siempre quiso que su hijo fuera arquitecto y se opuso abiertamente a que Darío de Regoyos fuera pintor. Su madre era más tolerante y accedió a los deseos de su hijo, permitiéndole que se matriculase en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la asignatura de paisaje. En la Real Academia recibió clases de dibujo durante varios meses con Carlos de Aes. Carlos de Aes, junto con su amigo Enrique Fernández Arbós, le despertaron su deseo de visitar Bruselas y, sobre todo, pintar paisaje. Darío de Regoyos en su adolescencia, como os comentaba, fue un gran amigo de Enrique Fernández Arbós. Ambos acudían a escondidas de pequeños a conciertos. Y es que Arbós era un gran admirador del pintor, que además de pintar y dibujar, también tocaba la guitarra. Fernández de Arbós fue un violinista sobresaliente en el Conservatorio de Música de Madrid. Esta amistad quedó interrumpida temporalmente por la marcha de Arbós a Bruselas en el año 1877, pero en los periodos de vacaciones se reunían de nuevo y el músico ponía al corriente al pintor de lo que ocurría en Bruselas. De modo que su amigo, junto a su profesor Carlos de Aes, despertaron la obsesión por Regoyos de visitar Bélgica y dedicarse al paisaje. Este cuadro que estáis viendo es una maravilla, es de uno de los pintores belgas y amigos de Darío de Regoyos, perteneciente al grupo de los 20. El cuadro está hecho por Theo Rieselberg y nos aparece Regoyos tocando la guitarra. El cuadro está hecho con una técnica preciosista realizada por este pintor belga que recuerda al preciosismo de Mariano Fortuny. Theo será uno de los pintores belgas que probará el puntillismo junto a Darío de Regoyos. En el año 1879, su amigo Fernández Arbós le invitó a asistir a la entrega de premios del Real Conservatorio de Bruselas. Para Regoyos fue el comienzo de su carrera internacional. En principio estaba previsto para unos días, pero al final se prolongó considerablemente, como veremos a continuación. Regoyos partió hacia Bruselas el 1 de julio del año 1879. Enrique Fernández Arbós había sido becado por la infanta Isabel, llamada popularmente la Chata, hermana de Alfonso XII, para ampliar sus conocimientos sobre violín y composición en el Real Conservatorio de Bruselas, donde permaneció 3 cursos. Tuvo una calificación final de excelencia en violín y mención de honor en composición. En este conservatorio de Bruselas también participó Isaac Albéniz, becado por Alfonso XII. Albéniz y Arbós coincidieron en la misma clase. A su llegada a Bruselas, Regoyos fue tutelado por ambos músicos y se encargarán de introducirle en los círculos artísticos de la ciudad. A su llegada a Bruselas, Regoyos conoció a Edmond Picard. Picard era un gran jurista y escritor relacionado con el arte y la música. Iba a reuniones donde participaban poetas, músicos y pintores, y será cuando Darío de Regoyos decidió quedarse para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas. Mientras Darío de Regoyos se daba a conocer en el mundo cultural de Bruselas, sucedió un hecho fundamental en su vida, que fue la fundación de la revista L'Art Moderne, o El Arte Moderno. Esta revista la funda Edmond Picard, y además otros artistas, y se va a publicar a partir del año 1881 hasta el año 1914, siendo el instrumento más eficaz para la liberación del arte en Bélgica. El grupo de los 20 fue un grupo de 20 pintores belgas, dibujantes y escultores que se formó en el año 1883 por el abogado, editor y empresario de Bruselas, Octave Maus. Durante 10 años, como se llamaban a sí mismos, los 20, celebraron una exposición anual de su arte. Cada año se invitaba también a otros 20 artistas internacionales a participar en la exposición. Entre los artistas invitados
A lo largo de los años estuvieron Camille Pissarro, Claude Monet, Seurat, Gauguin, Bert Morisot, Paul Cézanne o Vincent van Gogh. Dario de Regoyos fue uno de los fundadores y curiosamente fue el único que no era de procedencia belga. Así que Dario de Regoyos fue uno de los artistas fundadores de este grupo de los 20, un grupo liberador del arte en Bélgica. En ese año 1883, en lugar de regresar de inmediato a España, como hacía cada vez que finalizaban las exposiciones y comenzaba el verano, se quedó en Bélgica. Ese verano alquiló junto a unos amigos una casa cerca de Ostende y pintó este maravilloso cuadro del dique de Ostende, donde Regoyos empieza a tener el contacto con el paisaje de marina que a los impresionistas les atrapaba tanto. En este caso, este maravilloso cuadro busca la atmósfera a través de un día lluvioso, con el suelo mojado, dando la sensación de la captación de la lluvia. Nuestro ojo se nos va al único barco que aparece al fondo de la composición pictórica. Luego parece que se nos abre un poco de camino a través de las escaleras que tenemos a la derecha del cuadro, que presiden dos farolas a un lado y al otro de esas escaleras. En aquellos momentos, los críticos de arte hablaban de Dario de Regoyos, unas veces con buenas críticas y otras con malas. Las críticas reconocen la valía de nuestro artista sin llegar a entenderlo, aunque es interesante que lo hicieran personalidades de la cultura y la crítica de arte más importante del momento. Esto nos habla que Dario de Regoyos ya era conocido internacionalmente fuera de España. En el año 1885, Dario de Regoyos acompañó a varios miembros de la revista El Arte Moderno a Londres para ver una exposición del estadounidense Whistler en esta capital londinense. Dario de Regoyos era un admirador del estadounidense, se desplazaron allí y visitaron su estudio. En su estancia en Londres, Regoyos aprovechó para pintar dos grandes obras, una de ellas desaparecida, pero la otra sí la tenemos, que es este maravilloso retrato de Miss Jenning. El cuadro está influenciado por Whistler y forma parte en la actualidad del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Miss Jenning era una modelo de Whistler. Regoyos utiliza la composición a base del espejo. La modelo se mira en él, lo que le permite abrir la composición pictórica. Ella posa con un abrigo negro y de piel, lleva un sombrero con un pequeño velo mostrando esa veladura y Dario de Regoyos trata a esta mujer de una manera elegantísima. Además, en el mueble aparecen una serie de objetos, como si Regoyos quisiera mostrarnos el bodegón, que también es una característica típica de los impresionistas, y ese gusto por la pintura velazqueña, que también es incorporada en obras de Whistler, Sargent o Manet. Por último, los jarrones, sobre todo este de color azul, que se refleja en el espejo, tiene características orientales. También influencia de los impresionistas con estas estampas japonesas. Regoyos, en los años que estuvo con la intensa actividad del Grupo de los 20, conoció a otros pintores que admiraba, como Seurat, que había expuesto como invitado con este grupo y presentó precisamente este cuadro de Tarde de Domingo en Le Grand Jat en la exposición de los 20 en Bruselas. También conoció a Signac, que se hizo miembro del grupo en el año 1891. Estos contactos influyeron mucho en Regoyos y otros miembros de los 20, introduciendo, como os comentaba, el puntillismo y formará parte del grupo de pintores innovadores comprometidos con la difusión de este puntillismo. En Francia, el veterano pintor Camille Pissarro tuvo un papel decisivo para Regoyos tras sus encuentros en Bruselas. Pintaron juntos en Bretaña en mayo del año 1895 y mantuvieron correspondencia fluida. Regoyos le regaló este maravilloso lienzo que pertenece al Museo de Texas titulado Deshielo en los Pirineos. Pissarro le presentó al gran galerista de los impresionistas, Paul Durand-Ruel, y le hizo reflexionar sobre su excesa dedicación a la temática de la España negra, aconsejándole que, dadas sus aptitudes para captar y reproducir los colores de la naturaleza,
y los efectos de luz se centrara en el impresionismo. Con Paul Durand-Ruel mantuvo una correspondencia frecuente y en el año 1896 empezó a exponer en sus galerías y luego lo hará desde el año 1901 hasta el año 1911. Pisagos siempre tuvo aprecio por Regoyos y le apoyó como pintor y como persona, aconsejándole en ocasiones y manteniéndolo informado directamente de la evolución de lo que ocurría en el arte en París. Incluso su amistad llegó, bueno, pues a ser tan estrecha que Regoyo se llevó a los dos hijos de Camille Pissarro a su casa de San Sebastián para que se recuperaran con el clima costero, ya que estaban aquejados de dolencias pulmonares. Pero el problema que tuvo Darío de Regoyos, y que lo veremos sobre todo al final de la clase, es que se fue distanciando poco a poco de sus amigos belgas y parisinos, pero no es porque se llevaran mal, sino debido a las estrecheces económicas que tenía Darío de Regoyos. Tuvo que reducir sus viajes y su nombre fue poco a poco olvidado tanto en Bélgica como en París, y solo al final, bueno, pues será recuperado por sus amigos incondicionales. Realmente Darío de Regoyos ha sido una figura que se ha recuperado hace relativamente poco tiempo. Darío de Regoyos ocupa una posición única en el panorama del arte español de su tiempo, dado que fue el pintor más relacionado con la renovación que se desarrolló en Europa en las últimas 2 décadas del siglo XIX. Aunque, como hemos visto, la relación con Bruselas y Francia es directa, siempre tuvo un vínculo con España especial, donde volvió a pintar y participó en la actividad artística de su país. La distancia existente entre sus propuestas y los modelos triunfantes en España suscitó, como no críticas, con muchos puntos de interés. Puede sorprender el afán que tuvo Darío de Regoyos de volver a pintar en España y de vivir aquí, cuando Francia en aquellos momentos era lo más de lo más. En Madrid, que además la criticó, no estaba a gusto, consideraba que Barcelona era más avanzada, pero Barcelona tampoco le llegó a agradar cuando estuvo unos días allí, diciendo que había mucho pintor pero poco artista. Bilbao tampoco le agradó, nada le complacía, pero como vemos, al final terminará pintando estas ciudades, al igual que ciudades castellanas y aragonesas. Para el artista era importante el lugar de residencia, pues determina su pintura. Y vamos a ver que Darío de Regoyos, algo que va a hacer al final, es esta actitud nómada que yo os comentaba. Como no estaba a gusto en ningún sitio, se movía por toda España, dejándonos una representación de la España de la época a través de su visión impresionista y puntillista. Su paisaje elegido fue sin duda el norte de España, sobre todo Guipúzcoa y Vizcaya. En realidad, a semejanza de otros artistas, buscó a lo largo de su vida el paisaje en su época de plenitud, en su época de madurez. Y es muy posible que para él pintar el paisaje era sentir plena felicidad. Esto fue la búsqueda permanente del paisaje en Regoyos, donde en sus viajes llevaba una gran maleta preparada para contener una docena de lienzos que pintaba. En el año 1894 conoció en el plano personal a la que más tarde sería su mujer, la bilbaína Merian Madeleine de Montguyon, razón por la que viajó a Bilbao asiduamente, aprovechando que una de las hermanas de Darío se había trasladado a esta ciudad. Merian era 18 años más joven que él y era hija del conde de Montguyon. Van a contraer matrimonio el 19 de octubre del año 1895 en Bilbao, en la Basílica de Santa María de Begoña. Además, a una hora bastante curiosa, a las 8 de la mañana. La madre de la novia no asistió porque no le hizo ni puñetera gracia la boda. Regoyos, a partir de ese momento, tuvo su residencia en San Sebastián. Este cuadro que os muestro es la Peña Anboto y es bellísimo. Es un paisaje de plena madurez, de un atardecer, donde la búsqueda de tonalidades, sobre todo el malva, representa una de las cromáticas más representativas de Darío de Regoyos, con una composición casi plana. En la primera parte de la composición pictórica es uno de los paisajes más bellos de Darío de Regoyos en la plenitud de su pintura.
A partir de su vuelta a España en el año 1890, la necesidad de enviar su obra a las diferentes exposiciones convocadas en Madrid, Barcelona, Bilbao y San Sebastián fueron su prioridad. Su objetivo era la de ir transformando el gusto de sus compatriotas. A esto corresponde también las muestras individuales que se le hizo en estas ciudades en las que el artista también quería vender sus obras. Paralelamente a esto hay que agregar el deseo que tenía Darío de Regoyos de aparecer en exposiciones colectivas celebradas en París, pero ojito, junto con otros artistas españoles renovadores a los que va a defender. Dentro de estos artistas y con buen ojo por parte de Regoyos estaba Pablo Picasso, Joaquín Mir y, a pesar de sus reservas hacia él, también Ignacio de Zuloaga. Darío de Regoyos exponía en las exposiciones de Bellas Artes celebradas cada 2 años en Madrid, y aquí se ve la necesidad de Darío de Regoyos de participar en la vida artística española. La acogida de sus cuadros refleja contradicciones. Darío de Regoyos empezó a participar en exposiciones en España a partir del año 1890, cuando ya había participado en las mejores galerías de Bruselas y de París. A partir del año 1890 participará en todas las exposiciones de Madrid, en total 11, hasta su fallecimiento, y le concedieron pocos galardones, solo 2 menciones de honor y una medalla de tercera clase. Pero sorprende su tenacidad, difundiendo más de 70 obras suyas en estas 11 exposiciones. El jurado tuvo poco aprecio por ellas, sobre todo en la colocación de las mismas, relegándolas a las peores salas, pero sus obras reflejan extrañeza en el público. Darío de Regoyos mandó 5 obras a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en el año 1890 y fue su primera participación pública en un certamen español. En ese mismo año también exponía con el Grupo de los 20 en Bruselas y en el Salón de Independientes de París, que era el más moderno de la capital francesa. Como era de esperar, su envío a Madrid no tuvo éxito alguno en un año en el que España premiaba con medallas a los cuadros de historia, para variar. Las pinturas de Regoyos se relegaron a las peores salas y fueron atacadas por la crítica conservadora. Este cuadro, titulado La playa de Almería, fue uno de los que expuso en Madrid en ese año 1890. Es un cuadro maravilloso, es un cuadro de paisaje pintado de noche y solo con el reflejo de la luna en el mar y en la arena. Es un cuadro excepcional, maravilloso, espectacular, pero en España no gustó. Es curioso que cuando en España le estaban criticando, Regoyos venía de exponer, lo que os digo, en estas salones de Bruselas y de París, y en Bruselas estaba exponiendo con Cézanne, con Van Gogh o con Toulouse-Lautrec. Desgraciadamente hubo un trato ignorante por parte de la España del momento, pero no todo fueron críticas. Algunos elogiaron su pintura, como el vicepresidente del patronato del Museo Nacional del Prado, al cual le atrajo la manera de captar la luz en este cuadro. En el año 1892 la crítica fue contra Regoyos, hablando de su pintura como nauseabunda, como en este cuadro que os muestro aquí y del cual ya os he hablado en la presentación. Los críticos hablaban de una obra tétrica y que no causaba impresión alguna, pero otros críticos decían que estas pinturas no son fantasías hechas por un cerebro perturbado, que fue lo que llegaron a decir de Regoyos, sino impresiones verdaderas transmitidas de la realidad de España. Regoyos mostraba veracidad, simbolismo, como los impresionistas, además un sabor local, con la figura estudiada, con la composición marcada. Era una manera original de representarlo, pero a la vez realista. Luego hay también que marcar que Darío de Regoyos era un entusiasta del Greco, de Velázquez, y las composiciones de estos 2 artistas inspiraron la ejecución de sus obras. Pero tiene una nota personal, que fue la tristeza, y sus temas favoritos fueron los castizamente españoles, dentro de una vida moderna que le costaba hacerse camino. Con estos cuadros, Darío de Regoyos empieza a mostrar la España negra, que es su aportación más original, es la aportación más
más original que nos ha dado este artista. Realmente Darío de Regoyos era desprestigiado en España y cada vez más famoso en Bruselas y con una gran reputación. Regoyos rescató la tradición española con la ejecución más moderna que se desarrollaba en Francia. Este cuadro de Día de Difuntos, pintado en el año 1886, desgraciadamente se fraccionó y se perdió parte. Era un cuadro de tamaño más amplio donde se aprecia todo el cementerio a través de una visión apaisada. Este cuadro juega con las velas, juega con una composición muy sencilla, pero que nos muestra la tradición en España que tiene que ver con los cementerios. En el año 1894 expone en Barcelona y la crítica lo llama modernista y original. Al poco tiempo expuso en el Palacio de Bellas Artes de San Sebastián, donde fueron artistas tan importantes como Joaquín Sorolla, pero en San Sebastián supusieron sus cuadros un escándalo. Tenía mucho éxito en Bruselas, pero aquí no se está acostumbrado a admirar sus cuadros, donde está limitada la perfección del dibujo y el colorido. Sin embargo, otros dijeron que era el impresionista más cualificado de todos los pintores españoles. Pero por otro lado va a Madrid y la acogida no fue halagüeña. La cuestión era criticar la obra de Darío de Regoyos en España. Este cuadro titulado Plaza en Toledo llama mucho la atención por los colores, más llama la atención por esos colores de las fachadas que recuerdan a una zona del norte de Francia que a las paredes de ladrillo de las calles toledanas. Tiene una composición baja, el estudio del cielo, pero sobre todo lo que fue criticado es por el poco volumen que representaban las casas. Pero aquí Darío de Regoyos está recibiendo una influencia fundamental y es una influencia muy, muy profunda de las arquitecturas de Cézanne. Cézanne, recordamos que realiza arquitecturas con nada de volumen, prácticamente planas y geométricas, y claro, este tipo de pintura que está realizando Cézanne incluso fue criticado en Francia, pues imaginaos aquí en España con esta pintura, ¿no?, de Darío de Regoyos. Darío de Regoyos realizó su primera exposición individual en España en el año 1898, un conjunto de dibujos y bocetos que expuso en Els Quatre Gats o Los Cuatro Gatos. Como no, la crítica se cebó con él y no solo por su pintura, sino también por las alusiones a El Greco. Regoyos fue uno de los principales defensores del Greco desde la década anterior. El Greco fue redescubierto en el siglo XIX, sobre todo por los impresionistas. La pincelada del artista cretense recuerda a la de los impresionistas, además de los colores vivos. Este cuadro que tenéis aquí es un retrato realizado por Ramón Pichot que representa al pintor Santiago Rusiñol en la posición del caballero de la mano en el pecho. Santiago Rusiñol fue uno de los defensores del arte de la modernidad de Darío de Regoyos y además de la renovación de las artes en Cataluña, en aquellos momentos que seguía el cauce del modernismo. A lo largo de la clase de hoy os he estado hablando sobre el libro de la España Negra, este libro que escribe Darío de Regoyos junto con su amigo Emil Verhaeren. Esa España Negra recoge las impresiones del viaje que hace nuestro artista con su amigo el poeta belga. Van a hacer un viaje por diversas localidades españolas en el año 1888. El poeta belga escribió y publicó previamente su relato y sus opiniones en Bruselas, pero 10 años después, nuestro pintor tradujo esas páginas, las ilustró y las editó en Barcelona en el año 1899. La curiosidad viene de que el artista del impresionismo español no se limitó a traducir a su aire los textos de su amigo, sino que intercaló en el interior de esos textos numerosas apreciaciones de su propia cosecha, comentarios y matizaciones. No es habitual encontrarse con un texto así, y es que estos dos amigos visitaron San Sebastián y otros enclaves guipuzcoanos, Pamplona, Tudela, Zaragoza, Madrid, con parada obligada en el Museo del Prado, El Escorial y otras localidades. Regoyos, que tantos paisajes luminosos pintó, estaba fascinado por la España Negra que también nos pintó y quiso mostrársela a su amigo, que acometió la empresa con un maravilloso entusiasmo, al igual que otros ilustres viajeros europeos que en esos años y en otros anteriores y posteriores recorrieron nuestro país buscando lo más ancestral, oscuro y primitivo. El poeta belga perseguía con ahínco lo sucio, lo abandonado, lo viejo, lo pobre, junto a todo
todo aquello ligado a la muerte, al crimen, a la sangre que representaban las corridas de toros y a lo más enlutado dentro de las ceremonias religiosas. Este poeta belga fue con cierto espíritu romántico y se complacía con encontrar a una España del tópico atraso, ruina y barbarie. Para este poeta belga, si se hubiera encontrado una España moderna o modernizada, hubiera sido una decepción. Ciertamente, España en aquellos momentos y durante algunas décadas siguió siendo un país pobre, retrasado y con evidentes muestras de oscurantismo en las costumbres religiosas y otras costumbres. Pero si además de gitanos, mendigos, tullidos y viejas enlutadas, el viajero buscaba otras muestras de la España atascada y sombría, es obvio que las iba a encontrar y las iba a mostrar en este libro. Regoyos cuenta que su amigo Verhaeren le pidió visitar los cementerios de todos los pueblos y ciudades que recorrían, de manera que no es de extrañar que el poeta llegara a escribir con notoria exageración esta frase: España entera únicamente admite la alegría que hace sufrir. Aquí se ha pasado un poco. Ahora que, pero llega un momento que ahora le damos la vuelta, porque la idea de la marca España en la actualidad es diferente. España es alegría, España, bueno, es diversión, es sol, es luz, pero en aquellos momentos la España negra era el tópico, ¿no?, que tenía la mayoría de los artistas del momento. Y la visión que querían marcar los artistas extranjeros que venían a España era ese oscurantismo de la España negra y no para nada, bueno, pues una España diferente, que es también lo que nos quiere mostrar Darío de Regoyos a través de sus paisajes. Para que entendamos, por un lado, Darío de Regoyos está obsesionado con esta España negra, simplemente tenéis que ver la portada donde aparece al fondo la Catedral de Burgos, pero sin embargo, por otro lado, Darío de Regoyos no va a mostrar la luz de España a través del paisaje. Es una contradicción, pero es una contradicción muy bonita que tiene Darío de Regoyos de España. No solamente quiere mostrar la España negra, sino que también nos quiere mostrar la luz de España. Y es precisamente el paisaje lo contradictorio a la España negra de Darío de Regoyos. Su paisaje tiene un tratamiento de la luz con distintas gradaciones, desde el estallido de la luz solar con cielos radiantes en días cálidos a nubarrones en los días grises, hasta el efecto de la luz artificial en los paisajes urbanos nocturnos. Conseguía la vibración lumínica con multitud de toques de color y sus contrastes. Luego era fiel a las premisas de los impresionistas, buscaba expresar la primera impresión que produce la apariencia de las cosas y, para traducir con rapidez sus percepciones, adoptó una paleta de colores claros y una técnica a base de pequeños toques o pinceladas rápidas y cortantes. Pocas veces dio un pintor tanto protagonismo al paisaje como Darío de Regoyos. A Regoyos le interesó pintar grupos humanos y multitudes que dieran vida a muchos de sus paisajes y escenas populares, como mercados, ferias, procesiones, bailes y paseos de distintas regiones españolas. Esta pintura también nos ayuda a conocer mejor la España de esa época, como en este maravilloso cuadro titulado Playa de la Concha Nocturnos, donde nos aparece personajes de alto estatus social dentro de la moda de la burguesía y aristocracia de marcharse a San Sebastián de veraneo. En la imagen vemos como Regoyos, dentro de una composición diagonal que nos la marca esta balaustrada de la Playa de la Concha, nos ubica a parejas de dos personajes. A la izquierda vemos una pareja de dos mujeres, las dos con el abanico desplegado. En el centro aparecen otra pareja, que son estas mujeres que están conversando animadamente, donde les da además un halo de luz artificial. Y por último, la pareja que tenemos a la derecha del hombre y la mujer. Además, el hombre va vestido de negro y capta la atención del público. Pero el fondo de este cuadro es una maravilla. El cielo nocturno pintado con esos violetas y azules, además del barco de fondo, donde se intuyen las luces, da la sensación, ¿no?, de un ambiente completamente veraniego, ¿no?, que es la idea, ¿no?, que quiere mostrar aquí Darío de Regoyos.
Cuando Darío de Regoyos representaba a penitentes en una procesión, como es en este cuadro que estáis viendo aquí, viudas enlutadas en un cementerio o mujeres saliendo o entrando de la iglesia, les daba forma con manchas oscuras, mientras que las figuras que aparecen en escenas festivas utiliza gamas cromáticas mucho más ricas. Este cuadro es impresionante, lo que nos está mostrando es una procesión que vemos que además se está realizando en un día de lluvia. Podemos ver ese camino sin pavimentar de arena que vemos que está embarrado, sobre todo por la sensación ¿no? que da de la atmósfera de Darío de Regoyos. Al fondo vuelve a utilizar esas gamas de violetas, pero a mí lo que me gusta es la luz artificial que nos introduce dentro del cuadro a través de estas velas que están encendidas y que las portan estos monjes que estamos viendo a la derecha de la composición pictórica. Es impresionante el cuadro como está dividido en dos partes, una zona sin iluminación, que es la zona izquierda, que además compositivamente lo muestra a través de estas mujeres vestidas de negro. Sin embargo, a la derecha no se ve esa captación de esa luz artificial que al final, bueno, pues te lleva ¿no? a la imagen de la derecha, que es la imagen que están sacando en procesión. Como veis, el estudio de la luz aquí de Darío de Regoyos es absolutamente espectacular. Mejor trazados y definidos son los perfiles de los edificios, que construía con largas pinceladas que perfilaban los contornos, como por ejemplo las cornisas o las ventanas. En las pinturas en las que sitúa casas en primer término de la composición, se puede apreciar con nitidez las gruesas y cortas pinceladas que van del amarillo al ocre y al rosa, con tonos verdosos y blancos, que separadas por otras gamas azules y moradas más finas y alargadas, van construyendo los tejados a modo de un colorido mosaico. Las tejas, que recién cocidas son rojas, el pintor las veía después de que actuase el polvo y la sequedad, con un tono pardo, mientras que los muros de ladrillo los veía de una tonalidad completamente desgastada, ¿no? Como puede ser el color café o puede ser el color blanco, pero que tiende a un amarillento, ¿no? Debido a ese desgaste del paramento del muro. A excepción de sus pinturas más ambiciosas, para las que utilizaba telas de 90 por 120 centímetros, en general Darío de Regoyos prefirió dimensiones más reducidas, además del formato panorámico. Solía encargar marcos baratos, de pasta, aunque dorados, y de moldura bastante ancha, pero los cuadros que hacía fuera de España los hacía enmarcar en Francia con marcos blancos o grises. Después de dar una capa de imprimación a la tela con pintura diluida, construía la forma con pinceladas de pintura más densa, como si fueran esculpiendo los distintos elementos que aparecen en el cuadro. Generalmente aplicaba pinceladas constructivas de manera unidireccional en función del elemento representado. Este paisaje, titulado Calle de Córdoba, los edificios forman un marco perfecto para la calle y los diferentes personajes ubicados en ella. Ni los edificios ni los personajes son volumétricos, juega con la curvatura de la calle y elementos geométricos que forman los tejados y la espadaña del fondo. Las figuras humanas están realizadas en negro, no importa el detalle de los personajes, sino lo que representan los personajes. Un hombre en el centro de la composición pictórica forma el eje de atención del cuadro, monta a caballo y se puede ver el típico sombrero andaluz. Darío de Regoyos además juega con la luz del atardecer y la luz artificial de las farolas a través de la gama cromática que va desde el negro al violeta, pasando por naranjas y amarillos. En sus árboles la pincelada va de arriba a abajo, mientras que las nubes, las pinceladas siguen una misma dirección. En los paisajes panorámicos solía acumular más materia pictórica en el primer término y una más diluida o saturada en el fondo, reforzando así la sensación de proximidad y lejanía que conseguía también con la aplicación de colores más vivos en primer término y más suaves en el fondo. Este cuadro, titulado Viaducto de Ormaechegui del año 1898, centraría la composición en este tren cruzando un puente de hierro, tema procedente de los impresionistas y de los naturalistas. De nuevo proyecta el norte como lugar de veraneo y el progreso que suponen los medios de transporte para llegar a él. Darío de Regoyos le gustó reseñar la modernidad en España, además de sus costumbres como el tren, como un contrapunto de la vida silenciosa
y tranquila de los parajes. Para que veáis, Darío de Regoyos también le gustaba mostrar esa modernidad que había en España, contradiciendo también un poquito, bueno, pues esa visión que se tenía en Europa de una España atrasada. Por eso nos muestra la modernidad a través del tren. En el recorrido por distintos itinerarios de la geografía española, Darío de Regoyos quiso dejar constancia exacta del lugar que representaba. Solía trabajar al aire libre, especialmente los estudios y las obras de formato medianos, pero las más ambiciosas, es decir, las más grandes, las terminaba en el taller. Pintaba con rapidez y, en general, sin bocetos previos ni arrepentimientos. A su producción pictórica hay que añadir dibujos, acuarelas y grabados, en los que con frecuencia representó estas figuras. En esta imagen os muestro la Diagonal de Barcelona, un paisaje realizado desde una ventana, donde nos muestra los diferentes edificios, la mayoría modernos, marcando este momento donde la industrialización de Barcelona abría los caminos al modernismo que entraba de Europa. Darío de Regoyos tuvo un temperamento extraordinario y extravagante. Fue uno de los pocos pintores españoles que adoptó el lenguaje impresionista y lo mantuvo a lo largo de su carrera. Si bien muchos artistas de finales del siglo XIX recibieron una influencia del impresionismo francés, sobre todo en cuanto al tema y en cuanto a la composición, pero pocos pintores asumieron la técnica impresionista con tal convicción como Darío de Regoyos. Él estuvo interesado por la modernidad, se aproximó al neoimpresionismo y pintó, como hemos visto, obras puntillistas con un estilo libre. Su figura va a irromper con fuerza en la prensa española en el año 1882, a raíz de los elogios que recibieron sus primeras participaciones en exposiciones de Bruselas. Pero no fue hasta 8 años después, es decir, en el año 1890, cuando empezó a exponer en Madrid, momento en el que inició esa carrera de incomprensión en España que le acompañó parte de su vida. Un ejemplo de esta controversia es este cuadro titulado El mes de María en Bruselas, también conocido como Al mes de María, fechado en el año 1884 y expuesto ese mismo año en Bruselas. 10 años más tarde, es decir, en el año 1894, se va a exponer en la segunda exposición general de Bellas Artes de Barcelona y no era la primera vez que Regoyos exponía en la ciudad condal, pero en esta ocasión su obra pasó inadvertida. La crítica destacó esta obra especialmente porque la pintura tenía un lenguaje impresionista, pero que todavía no estaba consolidado. Este cuadro tiene diversas figuras. Tenemos por un lado a un cura, a unos niños jugando, a unas mujeres beatas con esta capa negra, y estas figuras están frente a la Catedral de Bruselas en un día gris y húmedo. Fue rechazado en Barcelona por sus toros negruzcos, por el extraño lenguaje artístico con características simbolistas que resaltaban en aquellos momentos el arte moderno. Pero afortunadamente para unos pocos autores también se hablaba bien del cuadro, de la capacidad del artista para transmitir la emoción en la escena, al tiempo que situaba la obra entre las más interesantes de la exposición. Darío de Regoyos se construyó su propio estilo. Durante su traslado a Bruselas, después de su iniciación en Madrid con Carlos de Haes, se dejó seducir por una pintura sombría, de claros efectos lumínicos y de tonalidades oscuras, que resaltaba las gamas de grises y manchas negras. Sin embargo, en los inicios de su carrera, abrió distintos frentes, sin encasillarse en ninguno, para ir configurando un estilo completamente personal. En su viaje a España, del año 1882, pintó Tendido de sombra, una clásica escena taurina en la que se percibe el sello impresionista. Si bien antes ya había pintado algún paisaje convencional en los alrededores de Madrid, en esta obra plasma su propia mirada de la vida y costumbres de las distintas regiones españolas. Esta obra, de Tendido en sombra, tiene un estudio de las luces y las sombras. En el tendido, donde el público aparece expectante, aparece una serie de manchas donde predomina el negro. Por otro lado, nos muestra la realidad de este espectáculo a través del caballo muerto en la izquierda de la composición pictórica, y el protagonismo lo tienen los dos toreros, que aparecen iluminados por el sol, donde se proyectan sus sombras en la arena del coso taurino.
A Darío de Regoyos le costaba representar escenas mundanas de interiores protagonizadas por elegantes damas y estuvo poco interesado en el tema, pero pintó uno de sus cuadros más personales titulado Por los muertos, que es una visión impactante de dos mujeres arrodilladas rezando en la penumbra, cuyos rostros se convierten en el centro de atención por la acción de un potente haz de luz. La luz amarillenta que proyectan las velas que se intuyen a la derecha de la composición permite al artista jugar con una paleta de tonos azules violáceos en fuerte contraste con los amarillos cuya intensidad se va diluyendo de derecha a izquierda de la composición pictórica. Aún sin ser una obra muy conseguida desde el punto de vista pictórico, empezaba a aflorar en ella su personal manera de mostrar la realidad. Perdonad que no tenga una imagen mejor, pero hoy en día lo que os digo, Darío de Regoyos sigue siendo tan desconocido que incluso sus obras son complicadas de encontrar en Internet. Las mujeres aparecen en la mayoría de las pinturas de Darío de Regoyos, a excepción de algún retrato, no tendrán los rostros identificables, sino que aparecen solas o en grupo y quedarán integradas en el paisaje, como sucede en este cuadro titulado Salida de misa con Siroco. En esta obra, unas mujeres transitan por la calle bajo el fuerte sol que recorta con gran nitidez sus sombras, mientras que las ráfagas de viento levantan las faldas y las mantillas. Los pinceles de Regoyos trazan con manchas oscuras las formas de estas mujeres anónimas que dan vida a la escena, de una sobriedad cromática y una simplicidad impecable, pero lo hacen un cuadro excepcional. Son también anónimas las mujeres que aparecen en este cuadro que ya hemos visto en la presentación, titulado Madrugada del Viernes Santo, del año 1882. Aquí Darío de Regoyos está ensayando con lo que definiría su libro de la España negra: mujeres enlutadas, velas proyectando una potente luz amarillenta y la representación de la cultura española a través de la procesión. La culminación de su visión para la España negra y que sirvió como una de las ilustraciones del libro fue este que veis aquí, titulado Víctimas de la fiesta del año 1894. Darío de Regoyos aquí hace un grabado. Regoyos parte de la costumbre de transportar a las afueras de la ciudad los caballos muertos en las corridas, víctimas de las astas de toro que arremetían contra ellos. Una vez allí se vendían a los gitanos, que los cargaban en los carros para llevarlos a este destino. El pintor no ahorró en detalles al reproducir los aspectos más desagradables de la escena. Como está utilizando un grabado, como hizo Goya en los desastres de la guerra, el efecto es completamente trágico. Además, las cabezas de algunos de los caballos, con los ojos desorbitados y con las bocas abiertas, mostrándonos sus dientes, no pasan desapercibidos en este grabado. Hay algunos historiadores que ven en este dibujo un precedente del Guernica de Picasso. Fue en los meses de junio y julio del año 1888 cuando Regoyos viajó por el País Vasco, Cantabria y Castilla con el poeta belga Émile Verhaeren, dando origen a este libro España Negra. El propio Regoyos dijo en el prólogo de este libro que mientras que los extranjeros veían la cara amable de España con su cielo azul y la alegría de sus fiestas, también había una España moralmente negra. Decía que España era triste, pero a la vez hermosa. En esa España real también representa el clima implacable de algunas zonas de España, como este cuadro titulado Tempestad en los Pirineos. España no solamente es sol, también tenemos un clima complicado, sobre todo en las zonas del norte y montañosas, pero que se lo digan a las gotas frías que caen en el Mediterráneo o las heladas en las zonas del interior. En este cuadro muestra la personalidad de Regoyos como paisajista. El lienzo es una amplia panorámica de un valle azotado por un fuerte viento que inclina uno de los árboles. Sirve a Regoyos de ensayo en su aplicación del color a base de pequeñas pinceladas. La composición está dividida en diversas zonas horizontales que le permiten reforzar la profundidad y en cada una de ellas coloca distintos toques de color: verdes estridentes en el primer término, amarillentos en los campos de trigo, verdes más suaves al pie de las montañas, gradaciones de grises en las montañas y al fondo las nubes blanquecinas que se recortan sobre el cielo, donde se intuye el temporal que nos quiere mostrar aquí Darío de Regoyos.
El cuadro Aguacero Bahía de Santoña repite el mismo esquema con una estructura horizontal y elementos que cruzan la composición en diagonal como este maravilloso arco iris. Utiliza un primer término horizontal en sombra, un segundo término iluminado donde se encuentra un barco de vapor echando humo por la chimenea, un tercer plano marcando el azul del mar de la bahía, un registro verde en la base de las montañas, las montañas con tonalidades de grises y naranjas y un arco iris que divide el cielo. Aporta una serie de pinceladas verticales para dar la sensación de esa lluvia que cae en estos aguaceros, sobre todo primaverales, y que se mezclan con la salida del sol. Este cuadro titulado Camino de los Neveros vuelve otra vez a esta misma estructura, pero mezclando horizontales, diagonales y verticales. La diagonal nos la encontramos en el camino, en este riachuelo. Luego las horizontales la vemos en esta línea de olivos, en las montañas o en la zona de las nubes, de la parte superior de la composición pictórica, pero todo ello se rompe directamente con las verticales. Estas verticales se traducen a través de este olivo que tenemos a un lado y este olivo que tenemos al otro lado. Hacen una especie como de marco. Y es que este marco que forman estos árboles es influencia de Camille Pissarro, un elemento que utilizaba el artista francés dentro de sus paisajes. Ya sabéis sobre la gran amistad que unió a Regoyos con Camille Pissarro. Algo que me maravilla de este paisaje es la sombra proyectada en el camino del carro o de los olivos, que torna una cromática malva maravillosa, tan típica en Regoyos en esta época de paisaje en la plenitud de su carrera. El baño en Rentería del año 1900 sigue este esquema que os he explicado en los anteriores paisajes, pero en vez de utilizar en un formato apaisado, está utilizando un formato vertical y de pequeño tamaño. Lo que va a hacer aquí Darío de Regoyos es que nos va a mostrar una sombra a través de unos árboles que se encuentran fuera de la composición pictórica, pero nos da aquí una idea en estas ramas que nos están apareciendo por la parte superior del cuadro y que nos indica que detrás hay unos árboles que están proyectando la sombra en esta primera parte del cuadro. Luego, por otro lado, tiene un índice cromático, sobre todo concentrando la luz a través del río, que además cruza el cuadro con una diagonal. Además, estos niños desnudos están proyectando directamente en el agua y lo que os digo, incide muchísimo la luz en ellos. Además, lo capta con una gama de verdes, azules, incluso con reflejos dorados. Y luego nos da la sensación de una atmósfera fresca propia del lugar. Luego, además, para abrir la composición pictórica al fondo, para crear profundidad, lo que va a hacer es que va a aclarar la paleta en ese fondo. Regoyos adoraba las obras ambiciosas, como este lienzo que veis aquí de la Catedral de Burgos por la noche o en claro de luna. El punto de vista es recogido desde la parte superior de las escaleras que dan a la fachada de la catedral. La vista nocturna es muy efectista. En esta ocasión Regoyos se va a Monet, plasmando la idea del artista francés de la serie que hizo para la Catedral de Rouen. Es un mismo lugar captado desde el mismo punto de vista, pero con diferente atmósfera. En este cuadro utiliza morados, malvas, azules, rojizos, naranjas, pero lo más impactante es la luna, que está bajo ese manto de nubes fragmentadas y que se encuentra con el paisaje, pero que impide que se capte parte de la luz porque va a tapar esa luz una de las agujas de la Catedral de Burgos. Además, esto hace que haya una serie de contrastes lumínicos. Luego, por otro lado, también está utilizando las horizontales como la primera parte de la composición pictórica, donde abunda el negro a través de la silueta de algunos personajes. Otro nivel a través de la parte inferior de la fachada de la catedral, donde se proyecta la luz a través de las puertas y de los edificios contiguos a la catedral. Y luego gana o corta con la verticalidad a través de la propia construcción de la Catedral de Burgos, que lo forman sus torres, agujas y pináculos del cimborrio de la catedral. El paisaje titulado El puerto de Ondarroa representa un atardecer en el que las nubes rojizas reflejan su resplandor sobre el río, mientras que de las ventanas de las casas salen destellos que no son más que pequeñas y precisas pinceladas que producen el efecto de la luz eléctrica.
Otra aportación de gran interés en la obra de Darío de Regoyos es la representación de escenas populares celebradas en las plazas y calles de los pueblos españoles. Además, tiene un valor documental importantísimo, ya que algunas de estas celebraciones han desaparecido. El tratamiento que Darío de Regoyos dio a este repertorio de escenas populares o religiosas constituyen un hallazgo muy personal en el que prima el conjunto por encima del detalle. En este cuadro titulado El baile antiguo en San Sebastián, del año 1897, se percibe el especial interés por el movimiento de las figuras más que por la captación del detalle del paisaje o de los propios personajes. Pero uno de los más conseguidos en cuanto a escenas populares con gamas cromáticas es este paisaje que ya hemos visto en la presentación, titulado Mercado de Das, donde el pintor se concentra en la actividad propia de un mercado. Al fondo de la composición, con pequeñas pinceladas, sugieren la animación del lugar, mientras que los hombres y mujeres están mejor construidos y perfilados y aparecen charlando más cerca del espectador, y además están detenidos en el tiempo, casi ajenos a los tenderetes cubiertos con lonas blancas. Regoyos alcanza aquí su madurez en un dominio absoluto de los pinceles y le permitió ejecutar con rapidez el lienzo, dejando la impronta de la mezcla de pinceladas verdes en los árboles, en las nubes blancas teñidas de rosas y de violetas. Sin embargo, las figuras anónimas que pasean por el mercado, bueno, están más perfiladas, están más conseguidas. Para que entendáis un poquito este cuadro, los árboles están realizados con una técnica más puntillista. Las figuras que aparecen al fondo de la composición recorriendo el mercado también están hechos con estas técnicas puntillistas, pero a medida que estos objetos o estas personas se acercan al espectador, están más delineados, están más dibujados. Este es el ejemplo que yo os comentaba de la mezcla de diferentes técnicas, el puntillismo, en este caso, bueno, pues el dibujo o incluso el impresionismo a través sobre todo de la cromática que tenemos en la zona del cielo. Esto es el ejemplo de la combinación de varias técnicas en la obra de Darío de Regoyos y que hacen de su estilo un estilo muy personal. Ya hemos hablado del pequeño periodo que Darío de Regoyos se agarra al puntillismo. El interés por el divisionismo no fue inmediato y las obras que pintó con esta técnica fueron de pequeño formato, siendo ejercicios de experimentación. Regoyos también utilizó la técnica del puntillismo en el retrato, por ejemplo, este que tenemos aquí de Dolores Otaño, con un resultado más que aceptable. La mujer está posando para Darío de Regoyos, sentada en una mecedora, leyendo un libro, vestida de negro, con un fondo neutro inacabado. Lo realiza con este estilo de divisionismo puntillista, donde da algunos matices de contrastes cromáticos en el rostro de la mujer y en el propio vestido. La composición es muy cercana al espectador, siendo un retrato casi agobiante, haciéndolo más la técnica que está utilizando, que en este caso es el puntillismo. A partir de los primeros años del siglo XX, Regoyos ya rebasaba los 40 e introducirá pocas novedades en sus pinturas. Con un estilo plenamente consolidado, continuaría centrado en los paisajes de Cantabria, País Vasco, Castilla y algunos viajes que hizo a Toledo, Córdoba o Granada. A partir de su traslado a Barcelona, por motivos de trabajo, incorporó el paisaje de diversas comarcas catalanas y escenas urbanas de la ciudad. En su repertorio encontramos vistas de pueblos y ciudades captadas desde un punto de vista vertical, como este de la Capilla de los Reyes Católicos en Granada. Algo curioso en Regoyos es que cuando pintaba algunos de estos lugares nos dejaba constatado el lugar que era en sus cuadros. A un lado ponía la firma y en el otro lado ponía el lugar en el que se había realizado. Aquí nos muestra el exterior de la Capilla de los Reyes Católicos, la Capilla Real de Granada. Busca a través de esta construcción del gótico tardío la verticalidad de este edificio, que corta con una línea horizontal en la zona central del lienzo, que es esa sombra proyectada en el muro del edificio que está frente a la capilla real y que se intuye a través de la sombra.
Después de años de arraigo en el País Vasco, Regoyos y su familia, como os comentaba, se trasladan a Barcelona en el año 1912, donde expuso 48 pinturas en el Fallans catalá. En Barcelona pintó en aquel mismo año paisajes de los alrededores de la ciudad, como este titulado Barcelona desde Vallvidrera. Está pintado por la mañana o por la tarde, con efectos de niebla, con efectos de lluvia, y es una idea que recoge, como os decía, Darío de Regoyos de Monet. En esta obra, por ejemplo, os he puesto los últimos reflejos del atardecer que expuso en la que iba a ser su última muestra de su vida, porque Darío de Regoyos, desgraciadamente, se nos va a poner enfermo. Darío de Regoyos, dentro de las vistas que hizo de Barcelona, también hace vistas urbanas, como esta titulada La Rambla de las Flores. Al llegar al final de su vida, Regoyos no solamente sufría a causa de su enfermedad, que era un cáncer de lengua, sino también por el futuro de su familia. Y de ahí que continuara pintando hasta los últimos días. Hay que tener en cuenta que a pesar de haber alcanzado una cierta notoriedad en el mundo del arte, la cotización de sus obras no era muy elevada, a juzgar por los precios que nos figuran de sus últimas exposiciones. Por ejemplo, de la Rambla de las Flores se pagó 500 pesetas, pero es que por obras, por ejemplo, de otros artistas del momento se alcanzaban 5.000 pesetas, 6.000 pesetas, incluso algunas 15.000 pesetas. Entonces, bueno, como veis, era poco dinero lo que podía recoger Darío de Regoyos de sus obras. Esta visión que tenemos aquí de las Ramblas de las Flores es maravilloso. Parte de una diagonal, la parte diagonal de lo que sería la Rambla, pero una parte frontal, que es el edificio que tenemos justamente a la derecha de la composición pictórica, vuelve a basarse otra vez en líneas, sobre todo en el edificio de la derecha, pero puntillismo, el puntillismo vuelve a aparecer otra vez en la zona de las hojas de los árboles. Vemos esa mezcla que yo os comentaba de diferentes estilos. Por un lado, vanguardias, ¿no? Casi atrayendo el cubismo, ¿no? Que nos marca la base Cézanne y que nos lo muestra aquí a través de los edificios, pero con esa línea puntillista que recoge Darío de Regoyos de las obras de Seugat. Una de las obras que más se cotizaron fue este maravilloso paisaje que representa el castillo de la Mota en Medina del Campo, de dimensiones más grande que sus paisajes habituales y que era del gusto del momento. Precisamente fue el tamaño de sus paisajes una de las razones de la venta baja de sus obras. En aquellos momentos se demandaban grandes cuadros, lo que marcaba el academicismo, y los paisajes de pequeño formato no llamaban la atención porque recordaba a los bocetos de las grandes pinturas académicas. Las obras, por ejemplo, de Grain se cotizaban a 15.000 pesetas. Las de Manuel Benedito, que ya lo veremos, se pagaban entre 3.000 y 15.000 pesetas. Hay que decir que las obras de Manuel Benedito son de formatos muy grandes, lo cual nos indica que el arte moderno en aquellos momentos no ocupaba lugar en el comercio del arte español. Sin embargo, la perseverancia de Regoyos en mantenerse fiel a su estilo tan personal y original acabó dando sus frutos, pero, como no, posteriormente a la muerte del artista. Y vamos a terminar la clase de hoy con este magnífico autorretrato de Darío de Regoyos, que lo realiza en Balmaseda, lo tenéis firmado a la izquierda, en el año 1895. Darío de Regoyos nos muestra un autorretrato que no es un autorretrato excesivamente real, es un retrato esquemático. Además, el foco de luz incide en el rostro, dando la sensación de un rostro enfermizo, amarillento. Luego, además, va vestido con esta chaqueta de color negro y con ese característico bigote, ¿no?, que portaba Darío de Regoyos. Pero además nos da información. Él es pintor y él es pintor de paisaje. Vemos al fondo de la composición pictórica como hay varios lienzos, pero esos lienzos están dados la vuelta. Estamos viendo el bastidor justamente por detrás. Ese marco que yo os decía que era un marco realizado en pasta de color dorado, que era lo típico, bueno, pues de ese enmarcamiento de los cuadros de Darío de Regoyos en España. Pero a mí me encanta la información que nos da el fondo de la composición pictórica en ese paisaje. Un paisaje que no lleva ese marco, es un paisaje que está colocado en la pared y que no se puede ver totalmente porque lo tapa uno de esos cuadros y también la cabeza del propio Darío de Regoyos. Pero es que el cuadro, el paisaje, nos da toda la información de lo que hemos visto. Son paisajes realizados en líneas horizontales y en líneas verticales. Líneas horizontales de color, que va de líneas horizontales moradas y azules del cielo a grises violáceas de las montañas, pero que luego corta con esa verticalidad tan típica en Darío de Regoyos a través de ese árbol que tenemos a la derecha de la composición pictórica. Yo creo que es un ejemplo
Un autorretrato que nos muestra cómo pinta Darío de Regoyos y que es importante la obra de Darío de Regoyos. Darío de Regoyos murió desgraciadamente el 29 de octubre del año 1913 después de esta dolorosa enfermedad que es este cáncer de lengua y muere en Barcelona. Ramiro de Maeztu le consideró el mejor intérprete que tuvo el impresionismo en España. Y con esto finalizo la clase de hoy. Espero que os haya gustado y nos oímos la semana que viene.